Buenas noches. Les habla el cronista, su guía a través de los territorios inexplorados que bordean nuestro mundo. Las historias de esta noche provienen de lugares diseñados para contener no solo cuerpos, sino también lo peor de la naturaleza humana. Hablaremos de las cárceles, prisiones, penitenciarías, reclusorios. Son edificios construidos con la intención de castigar y reformar, pero en la práctica se convierten en enormes recipientes de las emociones más crudas y potentes: la ira, la culpa, el miedo, la desesperación y una soledad tan profunda que se vuelve una entidad en sí misma. En estos lugares, donde el sufrimiento es el aire que se respira, las barreras que separan nuestro mundo de otros planos a menudo se vuelven delgadas, porosas. Los lamentos de los vivos se mezclan con los de los muertos, y las sombras proyectadas por las rejas a veces adquieren una vida propia. Lo que escucharán a continuación son testimonios de esa realidad carcelaria que no aparece en los informes oficiales. Relatos de hombres, tanto reclusos como custodios, que se encontraron encerrados no solo por muros de concreto, sino por un horror para el que no existe condena ni absolución. Les pido que escuchen con atención, pues la libertad es un concepto muy frágil. Esta crónica me fue relatada por el primo de un buen amigo, un hombre al que llamaremos Javier. Javier trabajó durante 8 años como custodio en el Centro de Readaptación Social de un estado del norte del país, una de esas prisiones estatales antiguas, sobrepobladas y llenas de una historia violenta. Era un hombre pragmático que había aprendido a navegar el complejo y peligroso ecosistema de la cárcel con una coraza de indiferencia. Pero hubo un lugar en esa prisión, un pasillo, que logró quebrar esa coraza para siempre. A Javier, por su antigüedad y su expediente limpio, le asignaron el turno de la noche en el bloque D. Era el ala más vieja de la prisión, un edificio de piedra de cantera que databa de finales del siglo XIX. Hacía años que no se usaba para la población general. Sus celdas, húmedas y sin luz eléctrica, se utilizaban únicamente como celdas de castigo, lo que en la jerga de la prisión se conocía como el pozo. Desde su primera noche, Javier notó la extraña reputación del lugar. Los reos, incluso los más peligrosos y endurecidos, le temían al bloque D. No era solo por el aislamiento o la oscuridad, era por el Llorón. Le contaron, entre susurros, que en ese pasillo penaba el alma de un recluso que se había quitado la vida décadas atrás. Javier, curtido en un ambiente de mitos y leyendas carcelarias, no le dio importancia. Para él eran simples cuentos para asustar a los novatos. Su trabajo era simple: hacer una ronda cada hora por el largo pasillo del bloque D, asegurarse de que los reclusos castigados estuvieran en sus celdas y que todo estuviera en orden. El pasillo era un largo corredor flanqueado por pesadas puertas de acero. La única iluminación provenía de un par de focos amarillentos en cada extremo. Las primeras noches fueron tranquilas. El silencio del bloque D era profundo, casi sagrado en comparación con el bullicio constante del resto de la prisión. Pero en su tercera noche, lo escuchó por primera vez. Era un sonido bajo, casi imperceptible al principio, un quejido ahogado. Javier se detuvo, aguzando el oído. El sonido volvió, esta vez más claro. Era el sollozo de un hombre, un llanto lleno de una desesperación tan pura, tan absoluta, que a Javier se le erizó la piel. No era el llanto de un recluso frustrado o enojado. Era el sonido de un alma completamente rota. Sacó su linterna y recorrió el pasillo. Las celdas estaban en silencio.
Los pocos hombres que estaban allí dormían o lo miraban con ojos vacíos. No había fuente aparente para el sonido. El llanto pareció desvanecerse. Javier lo atribuyó a una corriente de aire, a la acústica extraña del viejo edificio. Pero a la noche siguiente, el llanto volvió, esta vez más fuerte, y comenzó a moverse. Primero lo escuchó al final del pasillo, luego a mitad de camino, y en un momento sintió el sonido justo detrás de su hombro, un sollozo helado que le susurró en la nuca. Se giró bruscamente, con el corazón desbocado. No había nadie. El pasillo estaba vacío. El fenómeno se repitió cada noche. El llanto se convirtió en su compañero de turno. A veces era un lamento lejano, otras un sollozo cercano y palpable. Javier comenzó a sentir que el llanto lo estaba afectando. Se sentía triste, melancólico. La desesperación del sonido se le estaba filtrando en el alma. Sus compañeros notaron su cambio, su mirada cansada, su carácter irritable. Decidió investigar. Pasó una de sus tardes libres en el archivo del penal, buscando información sobre el bloque D. Un viejo cronista de la prisión, un recluso que llevaba más de 40 años allí, le contó la historia. Sucedió en los años 60. Un joven campesino, llamado Aurelio, fue encarcelado por un crimen que no cometió. Fue acusado de asesinar al cacique del pueblo, un hombre poderoso y odiado. Todas las pruebas eran circunstanciales, pero el sistema necesitaba un culpable. Le dieron la sentencia máxima. Aurelio pasó 20 años en esa prisión, clamando su inocencia. Escribió cartas, presentó apelaciones, pero nadie lo escuchó. Su esposa dejó de visitarlo, su familia lo olvidó. Se quedó solo. Una noche, en la celda número 7 del bloque D, se rindió. Usó los jirones de su colchón para hacer una cuerda y se colgó de los barrotes de la ventana. En la pared había escrito con un trozo de jabón: Dios sabe que soy inocente, y ahora estas paredes también lo sabrán. Javier sintió un escalofrío al escuchar la historia. El llorón era Aurelio. Su espíritu, atado a ese pasillo por la injusticia, seguía lamentando su suerte. Esa noche, Javier hizo su ronda con un sentimiento diferente. Ya no era miedo, era una mezcla de lástima y respeto. Cuando escuchó el llanto, en lugar de sentir pánico, susurró al aire: Ya descansa, Aurelio. Ya sabemos tu historia. Por un instante, el llanto cesó, y Javier sintió una fugaz corriente de aire frío, casi como un suspiro de agradecimiento. Creyó, con una extraña esperanza, que quizás había logrado darle algo de paz. Se equivocaba. Un mes después, hubo un motín en la prisión. Una pelea entre bandas rivales que escaló a una violencia incontrolable. Se activó el código rojo. Todas las áreas debían ser evacuadas y aseguradas. A Javier le tocó la peor parte: sacar a los reclusos del bloque D y asegurar el pasillo. Era un procedimiento caótico. En medio de los gritos y las alarmas, mientras sacaba al último hombre, la pesada puerta del bloque se cerró, activada por el sistema de seguridad central. Javier quedó atrapado dentro, solo. Las luces de emergencia, de un color rojo infernal, iluminaban el pasillo. Y en el silencio que siguió al cierre de la puerta, escuchó el llanto de Aurelio. Pero esta vez era diferente. Ya no era un lamento de tristeza. Era un sollozo de ira, un quejido lleno de un resentimiento acumulado por décadas. Inocente, susurró una voz que parecía venir de todas las paredes a la vez. Me dejaron solo. Inocente. El llanto se convirtió en una risa helada, maníaca. Javier vio cómo las puertas de acero de las celdas comenzaban a vibrar, como si algo las estuviera golpeando desde dentro.
al unísono. «Te quedarás conmigo», dijo la voz, ahora un grito que llenaba el pasillo. «Tú serás mi compañero de condena. Tú escucharás mi historia para siempre». Javier se acurrucó en un rincón, rezando, mientras el pasillo se convertía en una cacofonía de lamentos, risas y el sonido de metal siendo torturado. No supo cuánto tiempo pasó. Cuando finalmente sus compañeros lograron abrir la puerta, lo encontraron en estado de shock, con el cabello completamente blanco y la mirada vacía. Javier renunció a su trabajo al día siguiente. Nunca volvió a pisar una prisión. La historia que le contó al primo de mi amigo, años después, la relató con la voz temblorosa de un hombre que sabe que, aunque su cuerpo salió de ese pasillo, una parte de su alma se quedó allí, atrapada para siempre, condenada a escuchar el lamento de un inocente. Un espíritu atado a un lugar por la injusticia es una de las presencias más potentes que se pueden encontrar. Pero a veces, el horror en una prisión no viene de los muertos, sino de algo más, algo que utiliza los muros no como un ancla, sino como un velo para ocultar una realidad aún más terrible. El siguiente relato es el testimonio de un ex recluso, una historia de supervivencia en una celda que era mucho más que una simple habitación. Recibimos este testimonio de un hombre al que llamaremos Arturo. Nos contactó después de cumplir una condena de 7 años en un reclusorio de la periferia de la Ciudad de México. Dijo que necesitaba contar su historia, no para buscar fama ni para ser creído, sino como el último paso para sentirse verdaderamente libre. Su historia no es sobre la violencia de los vivos, sino sobre la quietud expectante de lo que sea que compartía su celda con él. Arturo fue sentenciado por un delito financiero. Era un hombre educado, sin experiencia en el violento mundo carcelario. Su primer día fue un descenso al infierno, el hacinamiento, el olor, la tensión constante. Fue asignado a una de las celdas más pequeñas del pabellón, la número 14. Cuando los otros reclusos supieron a dónde iba, lo miraron con una mezcla de lástima y morbo. «Te tocó con el mudo», le dijo uno. «Aguas con esa celda, está salada». Su compañero de celda era un hombre mayor, de unos 60 años, al que todos llamaban el mudo. Llevaba más de 20 años allí. Era un hombre delgado, de piel cetrina y unos ojos que parecían haberlo visto todo. No hablaba nunca. Se comunicaba, cuando era estrictamente necesario, escribiendo en una pequeña pizarra rota. La celda era un cubo de concreto de 2 por 3 metros. 2 planchas de cemento servían de camas, una sobre la otra. Un retrete y un pequeño lavabo completaban el mobiliario. Era un espacio claustrofóbico, pero lo más extraño era la pared del fondo. A diferencia de las otras, que estaban cubiertas de grafitis y humedad, esa pared estaba impecable. Era de un color gris pálido y su superficie era completamente lisa. La primera noche, el mudo le entregó la pizarra. En ella había escrito con una caligrafía temblorosa una regla: no mires la pared del fondo cuando apaguen las luces. Nunca. Arturo, confundido y asustado, no hizo preguntas. Asintió. Esa noche se acostó en la litera de arriba, de cara a la pared del pasillo. Cuando las luces se apagaron, la celda quedó en una penumbra apenas rota por la luz de seguridad del corredor, y entonces escuchó el sonido. Era un arañazo, un sonido débil, como el de una uña raspando el concreto. Venía de la pared del fondo. Arturo se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, rítmico, constante. Rask, rask, rask. Duró casi 1 hora y luego cesó. Miró hacia la litera de abajo. El mudo estaba acostado, de espaldas a la pared prohibida,
completamente inmóvil. El sonido se repitió cada noche. Se convirtió en parte de la tortuosa rutina de la prisión. Arturo aprendió a ignorarlo, a dormir a pesar de él. Durante meses obedeció la regla. Nunca miró. Se enfocó en sobrevivir, en mantener un perfil bajo. El mudo y él desarrollaron una coexistencia silenciosa. Apenas interactuaban, pero había un entendimiento tácito, un pacto de silencio en torno a la pared. Pero la curiosidad, como un veneno, comenzó a corroer su prudencia. ¿Qué había en esa pared? ¿Por qué la prohibición? ¿Era una leyenda? ¿Una prueba para los novatos? Una noche, no pudo más. La tentación fue demasiado fuerte. Fingió estar dormido. Esperó a que el sonido de los arañazos comenzara. Rask, rask, rask. Con un movimiento lento, casi imperceptible, giró la cabeza y miró. La pared del fondo ya no era una pared. En la penumbra, el concreto parecía haberse vuelto traslúcido, como un velo de seda gris, y detrás de ese velo había movimiento. Arturo tuvo que reprimir un grito. Detrás de la pared, en un espacio que no debía existir, había figuras, docenas de ellas. Eran siluetas humanas, pálidas y demacradas, apretujadas unas contra otras como en un vagón de metro en hora punta. Estaban desnudas y sus cuerpos eran largos y escuálidos, y estaban arañando. Arañaban la superficie interior del velo, sus rostros contraídos en muecas de un anhelo desesperado. No había sonido de sus gargantas, solo el incesante rascar de sus uñas, y sus ojos eran lo peor. Eran cuencas vacías, oscuras, pero todas estaban fijas en la celda. Estaban mirando hacia afuera. Estaban observando. Arturo se dio la vuelta de golpe, con el corazón bombeando un terror puro. Se cubrió la cabeza con la manta, temblando incontrolablemente. Ahora entendía. La pared no era una pared. Era una ventana, una membrana que separaba su celda de otro lugar. Un lugar de un sufrimiento y un hacinamiento infinitos. Y las criaturas del otro lado querían cruzar. A la mañana siguiente no pudo mirar a el mudo a la cara, pero el anciano lo sabía. Le pasó la pizarra. En ella estaba escrito: «Te dije que no miraras. Ahora ellos también te han visto». A partir de esa noche, el horror cambió. Arturo ya no solo escuchaba los arañazos, comenzó a sentir su presencia. Sentía sus miradas sobre él, incluso durante el día. La sensación de ser observado era constante, enloquecedora. Empezó a tener pesadillas. Soñaba que estaba al otro lado de la pared, entre esas criaturas pálidas, arañando para salir, mientras su propio cuerpo dormía en la celda. Se volvió paranoico. Apenas dormía. El mudo, al ver su deterioro, le escribió otra nota: «No hagas ruido, no llores, no grites. Se alimentan de eso. El silencio es tu escudo». Arturo comprendió la estrategia de supervivencia del anciano. El mutismo del mudo no era una condición, era una disciplina. Un esfuerzo constante por no alimentar a las criaturas del otro lado. Arturo intentó imitarlo. Se sumergió en un silencio autoimpuesto, luchando cada segundo contra el impulso de gritar. Pasó los siguientes años en ese infierno silencioso y claustrofóbico. Cada noche era una batalla. La batalla de no mirar, de no hacer ruido, de no pensar demasiado en las docenas de seres hambrientos que arañaban la pared a menos de 1 metro de su espalda. El día de su liberación, cuando los guardias abrieron la celda 14 por última vez, Arturo no miró hacia atrás. Antes de irse, el mudo le tocó el brazo. Le entregó la pizarra. En ella escribió su última advertencia: «La pared está en todas partes. Ahora que la has visto, a veces
Si estás muy quieto, la sentirás detrás de ti. No te des la vuelta. Arturo termina su relato diciendo que, aunque ahora es un hombre libre, la prisión nunca lo ha abandonado del todo. A veces, en la quietud de su habitación, en el silencio de la noche, cree escuchar un débil sonido de arañazos y siente la tentación, el impulso morboso de girarse y mirar la pared, pero nunca lo hace, porque teme que, una de estas noches, la pared de su cuarto se vuelva traslúcida y vea a las mismas figuras pálidas arañando, esperándolo. A veces, el horror no es un fantasma ni un portal. A veces, el horror es el lugar mismo, una estructura que, tras décadas de absorber dolor y violencia, desarrolla una conciencia propia, una malevolencia que se convierte en una leyenda. Nuestra última crónica es una investigación sobre el penal más infame de la historia de México y la sombra que nació y murió con él. El Palacio de Lecumberri. Su solo nombre evoca imágenes de oscuridad, de injusticia y de un sufrimiento a escala monumental. Durante sus 76 años de operación, el Palacio Negro fue más que una prisión. Fue un laboratorio de la miseria humana. Aunque hoy alberga el Archivo General de la Nación, sus muros aún guardan los ecos de las miles de vidas que allí se quebraron. Y entre esos ecos sobrevive la leyenda más temida de su historia, la leyenda de El Negro. Mi investigación sobre esta figura comenzó al revisar los testimonios de ex reclusos y custodios. El patrón era sorprendentemente coherente. El Negro no era el fantasma de un preso en particular. No tenía una historia de origen. Era descrito como una manifestación, la encarnación de la energía del penal, el dolor y la violencia de Lecumberri hechos sombra. Las descripciones varían en los detalles, pero coinciden en lo esencial. Era una silueta masiva, de un hombre de una altura y una anchura descomunales. Su oscuridad era absoluta, una negrura que, según los testigos, no dejaba pasar la luz. No tenía rostro ni facciones. Era un vacío con forma humana. No se le asociaba con un lugar específico. Aparecía en cualquier parte, en las celdas, en los patios, en las infames crujías. Su llegada era siempre precedida por un descenso brusco de la temperatura y un silencio antinatural, como si el propio edificio contuviera la respiración. La leyenda dice que el Negro nunca atacó a nadie directamente. Su malevolencia era más sutil, más perversa. Actuaba como un catalizador. Su aparición era siempre un presagio de violencia. Si aparecía en una celda, al día siguiente, uno de los ocupantes amanecía muerto o enloquecido. Si se le veía en un patio, un motín estallaba horas después. Era como si su presencia exacerbara la oscuridad latente en los corazones de los hombres, empujándolos a la violencia. Logré encontrar las notas de un sociólogo que, en los años 60, realizó un estudio sobre la vida en Lecumberri. En sus entrevistas, la figura de El Negro aparece constantemente. Los reclusos hablaban de él con un terror reverencial. Lo culpaban de las peleas, de las traiciones, de los pensamientos suicidas. «Anoche se me apareció El Negro», le dijo un preso al sociólogo. «Y hoy no sé por qué, pero odio a mi compañero de celda más que a nada en el mundo. Si no me cambian, lo voy a matar». El sociólogo, un hombre de ciencia, intentó racionalizarlo. Lo describió como una alucinación colectiva, un arquetipo del miedo, nacido de las condiciones inhumanas del penal, una forma en que los presos proyectaban su propia violencia y desesperación. Pero los testimonios de los custodios son más difíciles de descartar. Entrevisté a un exguardia, un hombre de más de 80 años que trabajó en Lecumberri durante el movimiento estudiantil del 68,
cuando el penal se llenó de presos políticos. Me contó su propia experiencia. Nosotros también lo veíamos, me dijo con la voz temblorosa. No eran cuentos de los presos. Una noche, durante una ronda en la crujía J, lo vi. Estaba parado al final del pasillo. Era como un agujero en la realidad, una mancha de noche en medio de la penumbra. El frío era tal que me dolían los huesos y sentí un odio puro que emanaba de él, no hacia mí, hacia todo, un odio contra la vida misma. El guardia me contó que, esa noche, un respetado líder estudiantil, un joven idealista que mantenía la moral de los presos políticos, sufrió un brote psicótico severo. Comenzó a golpear su cabeza contra los barrotes, gritando que la sombra quería entrar. Tuvieron que sedarlo. Nunca se recuperó. El negro lo quebró, afirmó el viejo guardia. No lo tocó, solo lo miró. Y eso fue suficiente. La historia más completa y aterradora que encontré fue la del motín de 1971. Fue uno de los más sangrientos de la historia de Lecumberri. La versión oficial habla de una lucha por el control entre bandas rivales, pero los testimonios no oficiales mencionan que en los días previos al motín, las apariciones de El Negro se hicieron más frecuentes y audaces que nunca. Fue visto por docenas de personas, tanto reclusos como guardias. Lo vieron en varios lugares al mismo tiempo, como si la entidad se estuviera multiplicando. La tensión en el penal llegó a un punto de ebullición. La violencia más trivial se desataba por cualquier motivo. El aire estaba cargado de una paranoia y una agresividad que todos sentían, pero que nadie podía explicar. La noche del motín, según el testimonio de un sobreviviente, el negro no fue una sombra lejana. Se manifestó en el centro del patio principal. Cientos de reclusos lo vieron. Se irguió hasta alcanzar una altura de casi 3 metros, una columna de oscuridad palpitante. No emitió sonido, pero todos escucharon un mandato en sus mentes: maten. Y la locura se desató. La violencia que siguió fue de una brutalidad sin precedentes. No fue una pelea entre bandas, fue una carnicería indiscriminada en la que amigos mataban a amigos y la sangre corría por los patios. Cuando las autoridades finalmente retomaron el control, el saldo fue de decenas de muertos. Lecumberri fue clausurado en 1976. El día en que el último preso fue trasladado, cuenta la leyenda, los veladores que se quedaron esa noche vieron a El Negro por última vez. Estaba parado frente a la puerta principal, como despidiéndose. Y luego, mientras el sol salía, simplemente se disolvió, como si su propósito se hubiera cumplido, como si, sin el alimento del sufrimiento diario, no pudiera seguir existiendo. El Palacio Negro es hoy el Archivo General de la Nación, un lugar de orden y conocimiento. Pero quienes trabajan allí hasta tarde a veces reportan un frío inexplicable en ciertas áreas, o la sensación de ser observados por una presencia masiva y llena de una tristeza violenta. Quizás, como me dijo el viejo guardia, el negro no se fue. Simplemente está dormido, esperando, porque los archivos, como las prisiones, también son guardianes de historias de un inmenso dolor. Las prisiones son espejos oscuros de nuestra sociedad, lugares donde la humanidad es puesta a prueba en sus límites más extremos. Las historias de esta noche nos sugieren que, en esa oscuridad, a veces, nacen horrores que trascienden los muros y los barrotes, entidades forjadas con la materia prima del sufrimiento. Hemos llegado al final de nuestra crónica. Gracias por acompañarme en este recorrido por los pasillos más sombríos.
Si usted o alguien que conoce ha sido testigo de lo inexplicable en uno de estos lugares de reclusión, le invito a compartir su testimonio al correo que les facilitamos en la descripción. Este archivo valora cada voz, cada experiencia. Suscríbase y active las notificaciones para que la próxima historia no lo tome por sorpresa. Hasta entonces, valoren su libertad y tengan cuidado, pues hay prisiones cuyas celdas no son de este mundo.